430 años. Quiero que te detengas un momento en ese número. No son 430 días o 430 semanas. Fueron 430 años. Eso es aproximadamente 16 generaciones. 16 generaciones de hombres y mujeres que nacieron esclavos, vivieron esclavos y murieron esclavos. 16 generaciones de niños que crecieron cargando ladrillos bajo el sol implacable de Egipto. 16 generaciones clamando al cielo sin ver una respuesta visible. ¿Puedes imaginar lo que debe haberse sentido? Nacer en una promesa que tus bisabuelos recibieron pero que tú nunca has visto cumplirse. Escuchar las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, y mirar a tu alrededor y ver solo cadenas. Hay personas escuchando esto hoy que conocen ese sentimiento. No literalmente, aunque quizás algunos sí han vivido opresión real, sino en el corazón. La promesa que Dios te dio hace años y que todavía no llega. El clamor que subes al cielo y el silencio que baja de vuelta. La sensación de que Dios olvidó, de que el pacto caducó, de que las promesas eran para otros, no para ti. Si eso describe algo de lo que sientes hoy, entonces el libro de Éxodo fue escrito para ti. Porque Éxodo es la historia de cómo Dios rompió 430 años de silencio con una frase que cambió toda esa historia. He visto la aflicción de mi pueblo. Y lo que hizo después de decirlas es la promesa más poderosa de liberación que el mundo haya escuchado jamás. Mi nombre es David. Bienvenido o bienvenida a Promesas Eternas, porque cada promesa de Dios es sí y amén. Segunda de Corintios 1:20. Hoy comenzamos el libro de Éxodo, y no vamos a dejar escapar ni una sola promesa. Cada una tiene algo que decirte hoy. La promesa que el enemigo no puede detener. La multiplicación imposible. El libro de Éxodo comienza con una transición brutal. Al final de Génesis, José era el hombre más poderoso de Egipto. Los hijos de Israel vivían con honor, con tierra, con abundancia. Y el capítulo 1 de Éxodo abre con estas palabras. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Un rey que no recordaba. Un rey al que no le importaba la historia. Un rey que vio en los hijos de Israel no a personas, sino a una amenaza que había que controlar. Y el sistema de opresión comenzó. Capataces, trabajo forzado, ladrillos sin paja. Y luego algo más oscuro, el genocidio de los bebés varones. Y en medio de todo ese horror, el texto dice algo que detiene el corazón. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Éxodo 1:12. ¿Lo ves? El sistema diseñado para aplastar al pueblo de Dios produjo el efecto contrario. Cuanto más presión, más multiplicación. Cuanto más opresión, más crecimiento. Esta no fue una coincidencia demográfica. Fue el cumplimiento silencioso de la promesa de Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos. Dios había prometido multiplicación, y ningún faraón en la tierra tenía el poder de cancelar lo que Dios había prometido. ¿Cuál es la promesa para tu vida hoy? Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para multiplicarte. Las presiones que deberían haberte quebrado pueden ser las mismas que te han fortalecido. Las persecuciones que deberían haberte silenciado pueden ser las que han amplificado tu voz. Los golpes que deberían haberte reducido pueden ser los que te han expandido. Esto no es optimismo positivo. Es la ley del reino de Dios operando en la historia. La opresión no puede detener la promesa. Y luego está la historia de las parteras, Cifra y Púa, dos mujeres cuyos nombres la Biblia registró para siempre. El faraón les ordenó matar a los bebés varones al nacer, y ellas desobedecieron.
Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Éxodo 1:17. Y la respuesta de Dios a su valentía fue esta: y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Éxodo 1:21. Les dio familias, les dio herencia, les dio futuro. La promesa es clara y vigente hoy. Cuando honras a Dios por encima del poder humano, Dios honra tu valentía con bendición. En el mundo de hoy, donde se presiona a las personas a comprometer sus convicciones para sobrevivir, para avanzar, para ser aceptadas, la historia de Sifra y Púa dice: el miedo a Dios protege más que el miedo al faraón. Obedece a Dios aunque el poder humano te amenace. Y Dios te dará casas, es decir, todo lo que el mundo prometía darte si comprometías tus principios. 400 años de silencio y 5 verbos que lo rompieron. Génesis 50 terminó con las últimas palabras de José: Dios ciertamente os visitará. Y desde ese momento hasta Éxodo 2, silencio. 400 años de silencio registrado. 400 años sin una zarza ardiente, sin una voz del cielo, sin un ángel visible, sin señal de que el Dios de Abraham seguía mirando. Y entonces el capítulo 2 de Éxodo termina con 3 versículos que son de los más esperados de toda la Biblia. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Éxodo 2:23. El clamor subió. No fue articulado, no fue una oración teológicamente perfecta. Fue un gemido, un clamor de dolor. El sonido que hace el sufrimiento cuando ya no tiene palabras. Y ese gemido llegó al cielo. Y entonces 4 de los versículos más consoladores de toda la Biblia. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo 2:24-25. 4 verbos. 4 promesas en 4 verbos. Oyó. Dios escucha lo que parece no llegar a ningún lado. Se acordó. Los pactos de Dios no caducan aunque pasen siglos. Miró. Dios ve lo que el mundo ignora. Reconoció. Dios conoce a los suyos en su sufrimiento, no solo en su gloria. Y eso hoy significa: tu clamor no se pierde en el espacio. La promesa que Dios te hizo no expiró porque pasó el tiempo. El sufrimiento que llevas no es invisible para Dios. Y el Dios que te prometió algo te reconoce hoy, en tu situación exacta, aunque tú mismo te hayas olvidado de quién eres. Y entonces llegó la zarza. Moisés estaba en el desierto apacentando ovejas. Un fugitivo de 80 años. Un hombre que había fracasado en su primer intento de liberar a su pueblo. Un hombre que probablemente ya no soñaba con grandes misiones. Y vio una zarza que ardía pero no se consumía. Y se dijo Moisés: iré yo ahora y veré esta grande visión. Éxodo 3:3. Y cuando se acercó, Dios lo llamó por nombre. Moisés, Moisés, heme aquí. La zarza ardiente es en sí misma una promesa. Fuego sin consumirse. Presencia de Dios que toca pero no destruye. Que purifica pero no aniquila. Que ilumina pero no quema. La promesa. La presencia de Dios en tu vida no viene a destruirte, sino a transformarte. El fuego del Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés era el mismo fuego de la zarza de Moisés. Ardiente, presente, transformador, sin consumir. Y entonces Dios habló. Y lo que dijo en Éxodo 3, 7-8, es uno de los pasajes más poderosos de toda la Escritura. 5 verbos de intervención divina. Bien he visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios,
y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? He visto. La aflicción no pasó desapercibida. He oído. El clamor llegó. Fue escuchado. He conocido. No solo datos externos. Dios conoció las angustias desde adentro. He descendido. Dios no envió un memo celestial. Descendió personalmente. Sacarlos. La liberación estaba en curso. No era promesa futura. Era movimiento presente. Y nota algo extraordinario en esas palabras. Dios no dijo, voy a ver, voy a oír, voy a conocer. Dijo, he visto, he oído, he conocido. Todo en tiempo pasado. Todo ya ocurrido en la perspectiva de Dios antes de que la liberación fuera visible para el pueblo. La promesa, cuando Dios dice que actúa, ya ha comenzado aunque tú no lo veas todavía. Lo que Dios declara como hecho en el cielo es tan real como lo que ves con tus ojos en la tierra. Y Dios añadió el destino, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Después de la esclavitud, abundancia. Después del desierto, fertilidad. Después de los ladrillos, leche y miel. Dios siempre tiene un después preparado para los que atraviesan su durante. Yo soy el que soy. La promesa del nombre eterno. Moisés hizo una pregunta que cambiaría la teología para siempre. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios respondió con las palabras más profundas que un ser humano haya escuchado jamás. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. En hebreo, Ehyeh Asher Ehyeh. Y luego, dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. ¿Qué significa yo soy el que soy? Significa, soy el que existe por sí mismo. Soy el que siempre ha sido y siempre será. Soy el que no depende de nada ni de nadie para existir. Soy el ser absoluto, el eterno presente. No yo fui, no yo seré. Yo soy, siempre presente, siempre activo, siempre el mismo. Y luego Dios añadió, este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todos los siglos. Éxodo 3:15. El nombre Yo Soy no tiene fecha de vencimiento. No es el nombre de Dios para el Antiguo Testamento. Es el nombre de Dios para todos los siglos. Y Jesús, en el Nuevo Testamento, usó exactamente ese nombre para describirse a sí mismo. Antes que Abraham fuese, Yo soy. Juan 8:58. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la vid. Juan 15:1. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. 7 veces en Juan, Jesús usó el Yo soy, el mismo nombre de la zarza, el mismo Dios de Éxodo. ¿Cuál es la promesa para tu vida hoy? El Dios que se reveló en la zarza ardiente sigue siendo Yo soy para ti ahora mismo. No yo era, como si su poder fuera historia antigua. No yo seré, como si su ayuda fuera promesa lejana. Yo soy, presente, activo, eterno, inmutable. El mismo Dios que partió el Mar Rojo dice hoy sobre tu situación, Yo soy. El mismo Dios que hizo llover maná del cielo dice hoy sobre tu necesidad, Yo soy. El mismo Dios que guió con columna de fuego en la noche dice hoy en tu oscuridad más profunda, Yo soy. Y en Éxodo 6,
Cuando el pueblo estaba desanimado porque las cosas habían empeorado después de la primera confrontación con Faraón, Dios habló de nuevo y reveló algo más. Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Éxodo 6, 2-3. Dios se estaba revelando de manera más profunda a esta generación que a los patriarcas. La promesa de la revelación progresiva. Dios se revela cada vez más profundamente a cada generación que lo busca. Lo que Abraham conoció de Dios era real y poderoso. Pero tú puedes conocer más de Dios que Abraham, porque Dios sigue revelándose. Sigue desplegando capas de su carácter. Sigue dándose a conocer de maneras más profundas. Y Dios prometió exactamente eso en este capítulo. Las 7 promesas de redención. Yo os sacaré, liberación. Os libraré, rescate. Os redimiré, redención. Os tomaré por mi pueblo, identidad. Seré vuestro Dios, relación. Vosotros sabréis que yo soy Jehová. Conocimiento. Os meteré en la tierra. Destino cumplido. Éxodo 6, 6-8. 7 promesas, 7 dimensiones de la salvación completa. Y las 7 son para ti hoy, porque el mismo Dios que las pronunció sobre Israel, las pronuncia sobre todo el que cree en Cristo. La promesa de Dios para los que se sienten incapaces. Moisés tenía 80 años. 40 de ellos los había pasado en el desierto apacentando ovejas. 40 años de anonimato. 40 años después de su gran fracaso. 40 años sintiéndose nadie. Y Dios lo llamó a la misión más grande de la historia del Antiguo Testamento. Y Moisés respondió con excusas. Primera excusa. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Segunda excusa. No sé tu nombre. Tercera excusa. No me creerán. Cuarta excusa. No soy elocuente. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Quinta excusa. Señor, envía por favor por medio del que debes enviar. Es decir, manda a otro. ¿Cuántas de esas excusas reconoces en tu propia vida? ¿Quién soy yo para...? No tengo las capacidades. Nadie me va a escuchar. No soy bueno hablando. Hay alguien más adecuado que yo. Y la respuesta de Dios a cada excusa fue una promesa. ¿A quién soy yo? Dios dijo, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. La respuesta de Dios no fue, eres más capaz de lo que crees. Fue, no importa quién seas tú, yo estaré contigo. La suficiencia no estaba en Moisés, estaba en la presencia de Dios con Moisés. A no soy elocuente, Dios dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4, 11-12. ¿Lo escuchas? Dios no le dijo a Moisés que tomara clases de oratoria. Dios le dijo, yo estaré con tu boca. El que creó la boca humana puede usar cualquier boca, la más tartamuda, la más insegura, la más limitada, para pronunciar exactamente lo que necesita decir. La promesa vigente para ti hoy. Si Dios te ha llamado a algo, a testificar, a enseñar, a predicar, a hablar con ese familiar difícil, a dar ese testimonio que tienes miedo de dar, a decir esa palabra que sabes que debes decir. Dios dice lo mismo que le dijo a Moisés. Yo estaré con tu boca. No necesitas ser el mejor orador. No necesitas tener las palabras perfectas preparadas. El Dios que hizo la boca humana puede hablar a través de la tuya.
Y hay una promesa más en Éxodo 4 que a menudo se pasa por alto. Cuando Dios confrontó al faraón a través de Moisés, le dijo algo que redefinió la identidad de todo el pueblo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. No esclavos, hijos. No propiedad del faraón, primogénitos de Dios. Esta es la promesa de identidad que lo cambia todo. Porque cuando sabes que eres hijo de Dios, no metafóricamente, sino como declaración divina, la esclavitud pierde su poder sobre ti. El faraón puede tener tu cuerpo en cadenas, pero no puede cambiar tu identidad. Y hoy, Romanos 8:15 confirma esa misma promesa. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Eres hijo de Dios. Esa no es una aspiración, es una declaración divina hecha sobre ti. Cuando obedecer parece empeorar todo. Hay un momento en la historia de Moisés que muy pocas personas predican, porque es incómodo, porque desafía nuestras expectativas. Moisés obedeció. Fue a Faraón, dijo lo que Dios le mandó decir, y las cosas empeoraron. El Faraón no solo dijo que no, les quitó la paja para hacer los ladrillos, pero les exigió la misma cantidad de producción. Más trabajo, menos recursos, más sufrimiento. Y los líderes del pueblo confrontaron a Moisés. Vosotros habéis hecho que oliésemos mal delante de Faraón. Y Moisés fue ante Dios con una oración que todos hemos orado alguna vez. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste a mí? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Éxodo 5:22 y 23. ¿Has orado esa oración? Señor, obedecí, hice lo que me pediste, y las cosas empeoraron. ¿Por qué? Es una de las oraciones más honestas de la Biblia, y Dios no la juzgó como falta de fe. La respondió, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano poderosa los dejará ir, y con mano poderosa los echará de su tierra. Éxodo 6:1. ¿Escuchas la promesa? Ahora verás. No dice, te explico por qué fue necesario. Tampoco dice, discúlpame por haberlo permitido. Ahora verás. Lo que pareció un retroceso era en realidad la preparación del escenario para una intervención mucho mayor de lo que nadie esperaba. Dios permitió que las cosas empeoraran porque la liberación que venía sería tan poderosa que necesitaba un contexto de imposibilidad total para brillar en toda su gloria. La promesa vigente para tu vida hoy. Cuando obedeces a Dios y las cosas empeoran en lugar de mejorar, no es señal de que Dios te abandonó. No es señal de que te equivocaste al obedecer. Puede ser que Dios esté permitiendo que la situación llegue al punto de imposibilidad total para que la intervención que prepara sea tan clara, tan poderosa, tan innegable que nadie pueda atribuírsela a ti. El faraón que aumenta la opresión está, sin saberlo, construyendo el escenario para la gloria más grande de Dios. Las situaciones que empeoran antes de mejorar no son el final de la historia, son el prólogo de un milagro mayor. Las plagas, la promesa de que Dios hace diferencia. Las 10 plagas de Éxodo son mucho más que demostraciones de poder. Cada una es un mensaje, cada una es una promesa. Dios estaba confrontando sistemáticamente a los dioses de Egipto, los dioses del Nilo, del sol, de las ranas, de los insectos, y demostrando su superioridad sobre cada uno. Y en el proceso, pronunció algunas de las promesas más aplicables a la vida del creyente hoy. La primera promesa de las plagas está en Éxodo 7:17. En esto conocerás que yo soy Jehová. Dios no solo quería liberar a Israel,
Quería que todos supieran quién era Él, que Faraón supiera, que Egipto supiera, que el mundo entero supiera. Y la promesa implícita es esta: los milagros de Dios en tu vida no son solo para tu beneficio personal. Son testimonios que declaran al mundo quién es Dios. Cuando Dios actúa en tu situación imposible, no es solo para que tú lo veas, es para que quienes te rodean vean que el Dios que vive en ti es real y poderoso. Y luego, en Éxodo 8, 22 y 23, llegó una promesa que es una de las más poderosas del libro. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. En hebreo, pedut, separación, distinción, diferenciación. Dios puso una línea divisoria. La misma plaga que devastaba Egipto no tocó a Gosén. El mismo caos que reinaba afuera no entró al espacio donde habitaba el pueblo de Dios. Y esto continuó en los capítulos 9 y 10. La muerte del ganado no tocó el ganado de Israel. 9:4. El granizo no cayó sobre Gosén. 9:26. La oscuridad cubrió Egipto por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. 10:23. ¿Puedes ver la promesa? En medio del juicio, hay luz en la habitación del pueblo de Dios. En medio de la crisis general, hay distinción divina sobre los suyos. En medio de la oscuridad del mundo, los hijos de Dios tienen luz. Esta promesa no es una burbuja de protección mágica que garantiza que nunca sentirás el dolor del mundo. Es la promesa de que hay algo en ti, la presencia de Dios, la luz de su espíritu, que no puede ser apagado por ninguna plaga exterior. Cuando el mundo está en tinieblas, el que tiene a Dios tiene luz en su habitación interior. Y Éxodo 11:7 lo resume perfectamente. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hace diferencia, no para crear superioridad arrogante, sino para demostrar al mundo que ser su hijo tiene consecuencias reales y visibles. Y la promesa más impactante antes de la última plaga. En Éxodo 8:10, Moisés preguntó a Faraón cuándo quería que quitara las ranas. Y Faraón dijo: mañana. No hoy, mañana. Moisés dijo: sea como dijiste. Y la pregunta que Moisés pronunció es en sí misma una promesa. No hay como Jehová nuestro Dios. La respuesta esperada es: no, no hay como Él. Ningún poder, ningún gobierno, ningún sistema, ninguna enfermedad, ninguna crisis, ninguna oscuridad. Nada se compara con Jehová nuestro Dios. Y esa declaración sigue siendo tan verdadera hoy como lo era en el Egipto de las plagas. La sangre del Cordero, la promesa de la salvación completa. Y llegamos al capítulo más sagrado del libro de Éxodo, el capítulo 12, la Pascua, el momento donde la tipología bíblica alcanza su punto más alto antes del Calvario. Dios le dijo a Moisés que cada familia tomara un cordero, sin defecto, sin mancha, y lo sacrificara al atardecer. Y con su sangre untaran los postes y el dintel de la puerta. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Éxodo 12:13. La promesa de salvación del capítulo 12 tiene 3 elementos que son inseparables. El cordero, sin defecto, escogido, sacrificado. La sangre, aplicada activamente sobre la puerta. La fe, estar dentro de la casa cubierta por la sangre. No bastaba con que el cordero existiera. No bastaba con que la sangre estuviera disponible.
había que aplicarla. Había que estar dentro. Y la promesa de Dios fue absoluta. Claramente dijo: cuando yo vea la sangre, pasaré. No cuando yo vea tu comportamiento. No cuando yo evalúe tu historial. No cuando yo calcule si mereces ser protegido. Cuando yo vea la sangre. El ángel destructor no miraba quién vivía en la casa. No evaluaba las obras de sus habitantes. Solo miraba si había sangre en la puerta. ¿Ves la promesa para hoy? Juan el Bautista lo declaró al ver a Jesús. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pablo lo confirmó. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Primera de Corintios 5:7. El Cordero de Éxodo 12 era la sombra. Cristo es la realidad. La sangre del Cordero en los postes de la puerta en Egipto fue la ilustración visual más poderosa de lo que ocurriría en el Calvario. La misma promesa de Éxodo 12 está vigente hoy. Cuando el ángel de la muerte espiritual, el pecado, la condenación, la separación de Dios, pase sobre tu vida, lo que determina si eres cubierto o no es si estás bajo la sangre del Cordero. No tu bondad, no tu religiosidad, no tu esfuerzo, la sangre de Cristo. Y quien aplica esa sangre sobre la puerta de su vida por fe, recibe la misma promesa que Israel. Pasaré de vosotros. Y hay algo más en el capítulo 12 que es una promesa extraordinaria. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová por vuestras generaciones. Éxodo 12:14. Dios institucionalizó el recuerdo de la redención. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los seres humanos olvidan, que las generaciones que no vivieron el milagro pueden perder la gratitud por él, que la memoria de la liberación protege contra la esclavitud futura. La promesa, recordar lo que Dios hizo, protege contra volver a la esclavitud. En el Nuevo Testamento, Jesús instituyó la Cena del Señor con las mismas palabras. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Cada vez que participamos en la Cena del Señor, estamos cumpliendo la misma promesa de Éxodo 12. Recordar la redención divina como acto de protección espiritual. Y el capítulo 12 termina con el cumplimiento exacto de la profecía de Génesis 15:13-14. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y, en ese mismo día, salieron todos los ejércitos de Jehová. Éxodo 12:40 y 41. Al día, a la hora, exactamente como fue prometido. 430 años de espera. Y Dios cumplió al día. No una semana tarde, no un año tarde. Al día. La promesa, los tiempos de Dios son exactos. No tarde según su cronograma. Nunca. Si Dios prometió algo para tu vida, llegará en el tiempo exacto que Él determinó. Y cuando llegue, llegarás a tiempo. Exactamente como llegó la liberación de Israel. La columna de nube y fuego. Guía 24/7. Israel salió de Egipto. 430 años de esclavitud, terminados, en una noche. Y el pueblo comenzó a caminar hacia la tierra prometida. Pero el camino no fue el más corto. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque este era el más cercano. Éxodo 13:17. ¿Por qué no el camino más corto? Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Éxodo 13:17. Dios conocía la capacidad actual de su pueblo. Sabía lo que podían soportar y lo que no, y diseñó el camino según eso. La promesa vigente para hoy.
Dios conoce lo que puedes manejar y diseña tu camino en consecuencia. Cuando sientes que Dios te está llevando por un camino más largo, más difícil, más costoso del que esperabas, puede ser que Dios esté protegiéndote de guerras para las que todavía no estás listo. No es crueldad, es sabiduría amorosa. El camino largo puede ser el camino que te mantiene entero hasta que llegues al destino. Primera de Corintios 10:13 lo confirma. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios calibra el camino según tu capacidad. Y entonces viene una de las promesas más hermosas de todo el libro de Éxodo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Éxodo 13:21 y 22. Quiero que te quedes con esa última frase. Nunca se apartó. De día, columna de nube, guía, dirección, sombra en el calor. De noche, columna de fuego, luz, calor, presencia en la oscuridad. 24 horas, 7 días a la semana, en cada etapa del camino, en cada momento del día o de la noche. La guía de Dios nunca se interrumpe. No se va cuando duermes. No descansa los fines de semana. No se ausenta cuando estás en el desierto más árido. Nunca se apartó. ¿Qué significa eso para ti hoy? Que en el desierto más seco de tu vida, donde no ves el camino, donde no sabes a dónde ir, donde la dirección no es clara, hay una columna que va delante de ti. A veces es nube. La dirección no es perfectamente clara, pero hay suficiente guía para el siguiente paso. A veces es fuego, brillante, cálido, inconfundible. La presencia de Dios ardiendo en la oscuridad más total. Pero siempre está. Nunca se apartó. Y el Espíritu Santo, que Jesús prometió en Juan 14:16 y a 17, es la columna de nube y fuego del Nuevo Testamento. Yo le rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Nunca se aparta. Hemos recorrido hoy los primeros 13 capítulos del libro de Éxodo, y las promesas que hemos visto son tan actuales como el día en que fueron pronunciadas. Porque el Dios que las pronunció no ha cambiado. El mismo Dios que vio la aflicción de Israel en Egipto, ve tu aflicción hoy. El mismo Dios que oyó el gemido de 400 años, oye tu clamor hoy. El mismo Dios que dijo, yo soy el que soy, en la zarza ardiente, sigue siendo yo soy en tu situación. El mismo Dios que hizo diferencia entre Gosén y Egipto, hace diferencia en tu vida hoy. El mismo Dios cuya sangre del Cordero cubrió a Israel del destructor, te cubre a ti con la sangre de Cristo. El mismo Dios que nunca apartó la columna de nube y fuego, nunca aparta su espíritu de los que le pertenecen. En el próximo video de Éxodo, veremos lo que ocurrió cuando Israel llegó al Mar Rojo y no había camino. Veremos cómo Dios abrió lo que parecía imposible de abrir. Veremos el maná que cayó del cielo y el agua que salió de la roca. Y escucharemos la promesa más poderosa de Dios para los que se sienten enfermos, agotados y sin fuerzas. Yo soy Jehová tu sanador. No te lo pierdas. Suscríbete a Promesas Eternas. Comparte este video con alguien que necesite saber que Dios no ha olvidado su clamor. Ten presente siempre que cada promesa de Dios es sí y amén. Segunda de Corintios 1:20. Hasta el próximo video.